Bueno, muy bien, como siempre le proponemos, vamos a hablar un poco de gestión en la provincia de Buenos Aires, también por supuesto de política, es inevitable, un año electoral, avanza el calendario electoral, se recalienta sobre todo la interna, no solo dentro de cada uno de los frentes electorales, sino fuego cruzado entre los diferentes candidatos, por lo menos aquellos que aparecen con más chances de poder lograr la sucesión de Cristina Fernández de Kirchner, que es casi como el premio más deseado en las próximas elecciones. Con un hombre de la gestión del gobernador, un ministro, en este caso el ministro de Justicia, Ricardo Casal, que tiene la gentileza de visitarnos. Ricardo, buenas noches, gracias por venir. No, de nada, muchas gracias. Bueno, yo decía, vamos a hablar un poco de gestión porque efectivamente ha habido anuncios, casi como que la campaña electoral de Scioli se basa en hacer anuncios de gestión. Y desde ese lugar muchos dicen, bueno, tiene muchas cosas que mostrar Scioli desde el área de justicia. Juicios por jurado, una deuda pendiente de la democracia que finalmente se concretó, la policía judicial, aunque por ahí anda medio trastabillando, y últimamente se conoció en las últimas horas la aparición de esta figura del componedor vecinal. ¿Qué es el componedor vecinal? Bueno, la composición vecinal o el componedor vecinal es un órgano, ya sea unipersonal o colectivo, si es una ONG, que se ocupa de componer o de recomponer las relaciones vecinales. Usted sabe que hay una franja muy importante en los barrios, en la mayoría de los barrios de nuestro país y en nuestra provincia se notan muy bien, que tienen conflictos, que no son judiciales, que no son civiles ni comerciales ni son penales y que no hay quien los pueda recomponer. ¿Que no son judiciales o que no se judicializaron? No, al contrario, se judicializan mal. ¿Por qué? Porque el caso más común, música con volumen muy alto, sí, algún animal, un perro suelto, malo, que no lo ata el vecino y muerde a un chico, la basura en el terreno de al lado, los desagües de aguas servidas, generan fricciones y discusiones entre los vecinos. Y no hay una figura que lo resuelva en el mismo ámbito. Entonces, el vecino afectado, que ve que el otro vecino no responde a pauta de convivencia y provoca esa ruptura, va y hace una denuncia en una fiscalía. Y el fiscal le dice, no, mire, esto no es delito. Sería delito si lo hubiera amenazado. Ah, claro, me amenazó. Sí. Judicializan, criminalizan conflictos vecinales menores. Sí. Y la no atención también lleva a consecuencias posteriores no deseadas. Sí, que alguno termina... Leemos en los diarios seguido. Un vecino mató a otro porque no bajaba la música. Claro, ahora, ¿y qué garantiza que debe funcionar esto? Porque, a ver, si mi vecino me molesta porque pone la música alta, una cosa que sabe porque el sentido común dice que la música muy alta a determinadas horas de la noche molesta a los vecinos. Y así todo no lo hace. ¿Por qué se va a someter a un componedor si sabe que el componedor le va a decir tiene razón él? El componedor es un funcionario público que está dentro del Estado. El ciudadano reconoce las instituciones públicas y las reconoce muy bien. Este trabajo lo hacía antes la policía, con las famosas exposiciones civiles. Uno iba a la policía, decía mi vecino tal cosa, el comisario llamaba al otro y decía, mire, hicieron una exposición civil, tenía el descargo y le decía, mire, terminemos esta situación porque va a pasar a peor. En la reforma del 2002, 2003, cuando se reformaron todas las funciones de la policía, que le sacaron las actas de choque, bueno, esto también desapareció. Y el ciudadano no encontró más a ningún ámbito del Estado que se ocupe de esto. El componedor, ¿qué va a hacer? Lo va a llamar a ese vecino música alta y va a decir, mire señor, usted está infringiendo normas y además alterando la paz de estos vecinos. Sí. Ofrezca una alternativa para que usted siga escuchando música sin molestar a los otros. Puede pasar dos cosas, que diga no me importa lo que ustedes digan, se hará un informe negativo de la composición y seguramente de oficio el Ministerio de Justicia o quien sea puede pedir judicialmente una medida de no hacer, que judicialmente le ordenen que no suba la música. O generalmente, que es lo que ha pasado y pasa en ciertas mediaciones, es que diga bueno, está bien, pero a mí me gusta escuchar, bueno, escucha hasta las 10 de la noche, a las 10 de la noche va. ¿Eso qué hace? Lo transcriben en un acta y lo importante es que el incumplimiento no va a la justicia penal, va a la justicia civil.
descriminalizamos el conflicto. Pero ¿qué es la justicia? Le tiene que pagar el vecino. Si no cumple, una multa. No, el juez ordena. Sí. Ordena a no hacer, por ejemplo, no subir la música. Sí. Desobedece y el juzgado le impondrá una multa grave. De mínima, por ahí, aún resolviendo parcialmente muchos problemas, yo veía cuando se presentó esto que hay un promedio de 4.000 llamadas por día al 911 por situaciones de esta naturaleza, aún cuando no se resuelva del todo, con que reduzca un poco la litigiosidad entre algunos vecinos, alcanza, digamos. Sí, porque además, ¿qué es lo que sucede? Si uno va y le dice al vecino baje la música, no la baja y no tiene dónde ampararse, esa descomposición vecinal se consolida y el más fuerte sigue con la música alta y el más débil se conforma. Perfecto, y eso se puso en práctica en La Plata y se va a extender en toda la provincia. Sí, el martes que viene empezamos en Lomas. Bueno, en La Plata son todas las ONG que se han inscrito, más de 100, y ya están designados los componedores, capacitados por el Colegio de Abogados. Pero no necesariamente tienen que ser abogados. No, al contrario. Lo ideal es que no sean abogados, que sean vecinos del barrio. Claro. Buscamos vecinos del barrio que sean conocidos, que sean reconocidos como vecinos. Que queden casi como los garantes de una que son los resolución. Garantes de estos acuerdos, sí, exactamente. Ministro, lo paso a otro tema que tiene que ver con la gestión. Ahora después le voy a proponer hablar un poco de política. Los juicios por jurado que se pusieron en marcha en la provincia de Buenos Aires. Una herramienta que efectivamente estaba demorada, por lo menos en términos de la aplicación. 200 años. Y que a mí, yo debo ser sincero, yo tenía un prejuicio. Yo digo, la sociedad sistemáticamente bombardeada por los medios de comunicación para que al delincuente poco menos que quieran colgarlo en una plaza pública, donde vea que un tipo tiene rasgos determinados y se le acusa un delito determinado, automáticamente lo condena. Y la verdad es que pasó todo lo contrario en el primero de ellos. El jurado dijo no es culpable. Y en el segundo también. Y en el segundo también. Sí, Pergamino. Ajá. Que era un caso parecido al primero. Sí. En realidad, la idea de poner en agenda pública el juicio por jurado, tanto del gobernador como mía, que es mi responsabilidad de cartera, fue el diagnóstico que tenemos del alejamiento que hay de la justicia con la gente y de la gente con la justicia. Entonces, una encuesta y pregunta quién es el responsable de la inseguridad, marcha a la cabeza la justicia. Cuando no es así, pero el ciudadano cuando toma nota o conciencia o se informa de un hecho escandaloso, donde hubo error judicial o una decisión judicial contraria al sentido común, lo que hace es que la gente se disguste y tenga una mala opinión. Nosotros intentamos e hicimos un montón de reformas, más de 80 leyes en estos 8 años, buscando ese acercamiento y hemos logrado en muchos casos, ¿no? Mediación civil, flagrancia, oralidad, mejoramos muchísimo. Pero nos faltaba encontrar una herramienta que haga la simbiosis de la ciudadanía con la gente. Y creemos que el juicio por jurado lo logra. Ahora, ¿no es contradictorio el hecho de que la Constitución diga que tiene que haber un jurado o tiene que crearse la figura del juicio con jurado y que el imputado decida si quiere hacerlo, ¿no? Digamos, porque eso es casi como que hay un mandato constitucional de que haya juicios por jurado y el imputado dice no quiero juicio por jurado. Eso fue una discusión que se mantuvo en la mesa de trabajo. Bueno, nosotros, como siempre, cada vez que proyectamos una ley, invitamos a todos los actores, cualquiera sea su opinión, a discutir. Y la decisión final la tomé yo, porque en definitiva el proyecto que iba a defender de mi cartera o de mi gobierno, porque corríamos el riesgo de afectar más garantías. Un ciudadano que está procesado y va a ser juzgado por un tribunal oral común, de golpe se le cambian las reglas de juego. Y es probable que él se sienta más seguro con un juez técnico. Son más opciones para el imputado, no se restringe. ¿Y por qué es esto? Y porque hay delitos que probablemente el imputado no tenga interés que sea juzgado por un jurado. Por ejemplo, un delito de violación, de abuso sexual agravado, donde están en juego otros sentimientos y corre el riesgo que el ciudadano pueda estar, diríamos... influenciado, que pase lo que yo decía. Sí, hoy, digamos. impactado, Claro, impactado más que influenciado. Entonces entendimos que la doble garantía era mejor. Ministro, le propongo hablar un poco de política. Hoy es un día puntualmente particular, hay un paro, se ha desarrollado con particular eficacia. Algunos dicen, bueno, porque la verdad es que no había manera de llegar hasta el trabajo y demás, pero lo cierto es que el paro se hizo sentir y mucho. ¿Qué opinión tiene usted acerca de la convocatoria y de los convocantes? Recién escuchaba
a un dirigente gremial, no me acuerdo el apellido, que dijo, nos acusan que hicimos un paro político. Sí, es un paro político. Fue la definición que hizo en radio. Y la verdad que es una definición política contraria al gobierno, más allá de la discusión de ganancias, porque la UTA, yo creo que no hay un colectivero que pague ganancias. Uno que pase los 15.000 pesos. Sí. Entonces... pero ellos dicen que son como el 70% de los trabajadores del sector pagan ganancias. Ellos dicen, la verdad es que no sé. Todavía no hay números claros de quiénes son. Hasta ahora nadie dijo cuántos son cuántos. Sí, es cierto. La FEP dice que es el 7% de los docentes. Sí. Bueno, habría que verlo. Es probable. Ahora, ¿ustedes qué posición tienen acerca de las ganancias? Yo creo que es el impuesto a las ganancias sobre ciertos salarios altos es un aporte muy importante que sirve para, sin duda, la acción social del gobierno. No hay que dejarlo de margen. No, yo lado, creo que se podrá Massa. discutir a futuro la movilidad del piso, por ejemplo, o los estándares que habrá que fijar. Pero en rigor de verdad es un aporte muy valioso para solidario para la acción social de todo gobierno. Ahora lo relaciono con el cargo suyo, porque la verdad es que hay un sector, hay muchos privilegiados, digamos, sobre todo en términos de la presión tributaria y demás en la Argentina. Y hay un sector particularmente privilegiado por el impuesto a las ganancias, que es el sector de la justicia, los jueces concretamente. Sí. ¿Usted cree que los jueces deben pagar ganancias? Sí, por supuesto. ¿Y entonces? Es más, yo creo que los jueces deben pagar ganancias y como el mandato constitucional de la intangibilidad de los salarios es un mandato sabio porque está orientado a que un juez no sea esclavo de su salario para dictar su sentencia. Que quede claro que no es un privilegio la intangibilidad, es una garantía de la probidad de un juez. Eso que quede claro. La intangibilidad no es una tacha, es una garantía. En función de esa intangibilidad, lo que a mí me parece, lo he dicho públicamente, lo hablo con los jueces, es que habría que hacer un esfuerzo compartido, por un lado el Estado, por el otro lado los jueces, e ir paulatinamente generando una suerte de escala de aporte hasta llegar al nivel deseado. ¿Qué significa? Ni aplicarle el 35% a los jueces y sacarle el 35% del salario, porque me parece que no es ni siquiera constitucional, ni tampoco el Estado tomar un compromiso de erogación en toda la nación brutal de un 35% de aumento que va a sus propias arcas, sino ir llevando gradualmente con aportes recíprocos. ¿Y eso quién lo tiene que hacer? La nación, digamos, la ley de ganancias en este caso es nacional. Esto sería, si Daniel Scioli es presidente, estoy casi convencido de tener el respaldo mayoritario de la ciudadanía, es un tema que yo le aconsejaría hoy tenerlo en agenda para el año que viene, empezar a conversar. Pero, ¿y lo ha hablado usted con el gobernador, no? Sí, lo hemos conversado, pero lo que pasa es que a veces se pone el tema como blanco-negro. O pagan ganancia o no pagan ganancia. Sí. Y me parece que no es pero así. Que los jueces lo ponen en esos términos. No, porque yo he hablado con jueces y dicen, no, la intangibilidad, porque si no... porque también depende cómo se presente el tema. Si uno se presenta a partir de mañana tener que pagar ganancia, obviamente va a decir, no me pueden sacar el 35% de mi salario, porque me afecta la intangibilidad. Sí. Ahora, si uno le dice, bueno, del 2016 al 2020, por decir un número... Todos los aumentos que te vayamos dando van los aumentos van a ir a aumentos por un lado y a aporte de ustedes por el otro. Sí. Y proporcionalmente, en forma conjunta, van llegando, no afectaría la intangibilidad y gradualmente se van a comprar. Además, ahora, si es tan fácil, ¿por qué no se hizo, ministro? No hay decisión política, entonces. Bueno, digamos, no se habrá discutido, qué sé yo. Y bueno, mire que yo desde que tengo uso de razón, hablan del privilegio de los jueces. Está bien, pero vamos a hacerlo más práctico. Yo el otro día dije, y un juez me miraba atrás de cámara y consentía. Ganancias como la chapa blanca. ¿Usted se acuerda? La chapa blanca la usaban todos los jueces. Sí. Nacionales y provinciales. Todos los jueces con chapa blanca. No hay más. No hay ni una chapa blanca en el país. Sí. ¿Por qué? Porque los mismos jueces se dieron cuenta que no pueden estar por encima del resto de los ciudadanos distinguidos por una chapa blanca. Han cambiado las épocas. Es un poco distinto igual, ministro. No, no es una distinto. Chapa blanca en el auto con pagar impuestos. No es distinto, porque la chapa blanca daba muchos beneficios. Puede estacionar en cualquier parte sin multa, circula en libre tránsito por todos lados, no los paran en la ruta, no es solamente un color. Era otra cosa. Y ellos mismos, no hubo ninguna ley que la prohibiera. Los mismos jueces fueron retirando su chapa blanca porque un proceso contracultural. Vieron que son ciudadanos
con una calificación laboral importante, pero no dejan de ser buenos ciudadanos. Y con esto va a pasar lo mismo. Yo creo que va a pasar, ¿Scioli pero además no tengo dudas. Si Scioli va a ser presidente, ministro. Yo creo que la ciudadanía lo va a acompañar, lo va a respaldar, lo va a apoyar. Creo que va a elegir porque las encuestas dicen, hoy por hoy, Massa en caída, Scioli estancado, Macri subiendo. ¿Qué sé yo? Yo la verdad que en las encuestas no creo mucho ya. No sé cómo las hacen. Sí. ¿Qué sé yo? Llaman por teléfono, no llaman, van, no van, no sé. La verdad que. Claro. Ustedes, los políticos, ministros, ¿creen o descreen de las encuestas según No, como ni le siquiera den? las buenas, Sí. Ni siquiera las buenas. Porque yo he hecho encuestas, Sí. He hecho muchas encuestas. Sí. Y la verdad que a veces son extremadamente optimistas y otras no tanto, pero no tengo nada contra los encuestadores porque sería que no los quiero perjudicar con mi opinión ni siquiera calificarlo. Pero la verdad que cuando vamos a las elecciones, de 10 encuestadores, en boca uno. Y más allá de lo que puede eventualmente pasar con la sociedad, estamos al fin y al cabo hablando de la adhesión popular, en términos de las candidaturas. ¿El Frente para la Victoria lo dejará ser candidato a Daniel Scioli? Bueno, a mí me parece que el peronismo y el Frente para la Victoria, hace 12 años que está, bueno, mucho más el peronismo, desde el año 89, pero en el país y 87 en la provincia. Yo no creo que nadie va a dejar de lado la opinión pública en general, que es manifiesta. O sea, lo van a terminar convenciendo a todos los que tienen algunos reparos con Scioli en la adhesión popular que tiene el gobernador. gobernador. Eso está en los pasos. Sí. ¿Eso lo convenció a Mariotto? Porque Mariotto, vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, tuvo un perfil en su momento muy crítico de la gestión de Scioli y particularmente con usted, Sí. no en términos personales, sino por sí. la funcionalidad del cargo que ocupaba, y ahora parece que poco menos le falta ponerse la pechera naranja a Mariotto. Pero lo que pasa es que es muy difícil oponerse a lo que hace y dice y piensa Scioli. Es muy difícil, porque Scioli es una persona que tiene un sentido común, como cualquier persona de la calle, no es que está en Saturno, tiene sentido común. Por otro lado, es un hombre de consenso, es muy difícil pelearse con él. No da lugar a pelearse porque es muy abierto a discutir. Y en otro lugar, es una persona que sabe contener. Mariotto se siente contenido por Scioli. Para Scioli la opinión de Mariotto es muy valiosa. Él es muy trabajador, actúa mucho en el Senado y tiene mucha iniciativa. Y obviamente eso ha llevado a que trabajen cómodos. Pero en definitiva, si alguien no está de acuerdo con la candidatura de Scioli como Randazzo, se hace lo que se hacen las PASO. Y en el peronismo, básicamente, que es la fuente más, diríamos, populosa del Frente para la Victoria, hay una consigna que es clara: el que gana gobierna y el que pierda acompaña. Y ahí lo vamos a ver entonces usted en la campaña con Mariotto al lado. Y bueno, pero lo que pasa es que el que no es peronista no entiende, y esto no lo han entendido ni siquiera escritores ni politólogos, cómo es el peronismo. El que no quiere estructurar al peronismo como una estructura filosófica partidaria está equivocado. Nosotros tenemos un abanico de posiciones políticas, desde la radicalizada izquierda hasta el centro derecha más consumado, y convivimos todos en el mismo sector. Y vemos fotos que parecían... Le recuerdo, ministro, que los que se ponen el peronómetro en la espalda son ustedes, a veces diciendo, no, aquel no es peronista, porque la verdad es que ¿Nosotros quiénes? son todos los peronistas. No, Digamos, pero lo que pasa es que lo que se no mide en saben, el peronómetro, que si no Massa saben es peronista, ustedes, que si el otro es lo que peronista, no saben son ustedes. ustedes, no la No, gente. pero lo que no saben ¿A la ustedes. gente usted cree que le importa, sinceramente? Si Sí, son porque o no hay un tema que peronistas? va más allá, por eso. Sí. Hay un peronismo, diríamos, natural, que no lleva título. Y otro artificial. No, hay un peronismo natural. Cualquier vecino, uno le pregunta, los axiomas y los dogmas del peronismo están todos de acuerdo. Porque ha sido un movimiento que se construyó en una etapa fundamental del país, que era cuando había que romper la estructura oligárquica, conservadora, esclavizante, como fue en el 45 al 47, y luego se fue modernizando al punto tal que hoy... A ver, Macri, ¿qué dijo? Yo tengo la bandera del peronismo. Sí, lo dijo. Lo dijo Macri. A ver, si lo dice Macri, que diríamos que está en las antípodas de cualquier posición popular,
y de justicia social, Sí. y lo dice Macri, quiere decir que el peronismo va mucho más allá de pero los eso, partidos. No, quiere decir que todos Pero se además, arrogan el hecho de ser peronistas. y hay una cosa que no es lo importante, y en mismo. esto no quiero polemizar, Sí. pero quiero aclarar. El peronismo jamás fue excluyente, Sí. todo lo contrario. Si hay gobierno, si hay personas que Sí. han sido perseguidas por otros gobiernos, han sido los peronistas. Sí. Ahora, si hay personas que han sido contenidas y mantenidas en los gobiernos, fue el peronismo a favor de otro. No tenga dudas, ¿eh? Si no, empezamos a mirar la historia. Gracias, ministro. Del 55. No tenemos más tiempo, pero sería interesante, lo vamos a invitar a hablar del peronismo. Bueno, cómo no. Cuando sean gobierno, ahora con Daniel Siempre Scioli en fuimos 15. gobierno, pero no nosotros, el gobierno, esto Sí. es lo que quiero decir, el Sí. peronismo no es un partido. Eso le dicen Está en la voluntad de toda la los gente. opositores le dicen, le recuerda que son gobierno en la provincia hace 25 Pero, a años ver, sí, y pero se so- presentan como los que van a solucionar los problemas, que por qué no lo hicieron antes. Pero Scioli Dicen ganó con el los opositores, 54 y con el qué sé yo. 55%, el Sí. gobernador que más votos sacó en la historia. Y no los votaron los peronistas afiliados, lo votó el ciudadano común, que en el fondo comulga y practica la misma filosofía del peronismo. Solidario, preocupado por el trabajo, la familia, la soberanía, la autonomía económica, la justicia social, el derecho a la ancianidad. Le ¿Quién no va a le ser falta peronista? la materia republicana y un poquito nomás que tendrían que dar. Pero más se la republicano que llevaron a nosotros. marzo, digamos. Más republicano que nosotros. Gracias, Por favor. ministro. Chao. Ya volvemos.